Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Vamos a tomar una lectura bíblica en Tesalonicenses, la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Queremos, para los que no lo saben, esta carta fue el primer escrito, fue lo primero que se escribió, según los historiadores, incluso antes de los evangelios. Fue el primer escrito del Nuevo Testamento, esta carta, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a tomar el capítulo 5. Le damos la bienvenida a los que nos ven por TV Canaán. Y esperamos también que Dios pueda usarnos para llevar una palabra de bendición a cada uno que nos sintoniza a través de TV Canaán o nos ve. Primera carta, Tesalonicenses 5, vamos a leer el versículo 18 y nos dice la santa y bendita palabra de nuestro Dios: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Demos gracias a Dios en todo, dice la Escritura. En la bienaventuranza, en la bienestar de la vida, en los problemas económicos, familiares, enfermedades. Dice que debemos de dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar. Le decimos: amado Padre, gracias por tenerme en este lugar. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a diferentes hogares con la predicación de tu palabra, con el mensaje, Señor, que da vida, que da aliento, que da, Señor, fortaleza espiritual. En el nombre santo y bendito de Jesucristo te lo pedimos. Amén. La gratitud, ¿qué significa o qué es? Según la exposición de un diccionario, dice que es sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene y manifiesta hacia quien le haya hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea corresponderle. La gratitud, el agradecimiento, el no solamente recordar, sino manifestar a alguien el favor que nos hayan hecho, la atención que nos hayan prestado, palabras que nos hayan dicho, debe de ser un buen hábito, debe de ser una cortesía que tenemos que manifestarla. ¿Y qué podemos decir si reconocemos que en esta vida nada es casualidad? Nada vino por venir por una simple inercia, sino por la soberana voluntad del Señor.
Tenemos que ser agradecidos con las personas cuando nos han hecho bien. Y cuando nos han hecho mal, dice la Biblia, tenemos que perdonar. En esta semana de jueves, este jueves que viene, es una fiesta nacional donde muchas familias se mueven para saludarse, para visitarse, para celebrar. No vamos a entrar en detalles históricos porque la mayoría ya sabemos de ese famoso barco del Mayflower, cómo vinieron los primeros europeos que dicen que ellos son los norteamericanos y ellos fueron traídos. Los que nacimos en este continente somos nosotros, los indios, ¿verdad? No ocupamos barco, ahí venimos caminando, golpeados y maltratados en cada frontera, pero aquí estamos. Se alegra por ser indio, ¿verdad? Aleluya. Entonces, hermano, no vamos a entrar en detalle porque usted ya conoce, y si no, vaya a los canales de información de YouTube, Historia, y ahí va a ir todo. Nos queremos centrar en esa actitud de corazones agradecidos. Considerando cada uno de nosotros tener ese corazón agradecido en los años de vida, lo que usted haya vivido, sea poco o sea mucho. En mis 65 años puedo hacer memoria de mi niñez, de mi primera infancia, de la adolescencia, de la juventud y de los años que ahora estoy disfrutando con servicio a mi Dios, con gratitud a mi Dios, con servir a la familia, con tener la familia, tantas cosas por cuales debo de estar agradecido. Y cuando pienso en la gratitud, al mismo tiempo hago memoria de los años que conocí a mucha gente. Recuerdo haber leído en los periódicos, fulano de tal asesinado en tal, ¿veis? Y este yo lo conocía. Fulano muere en un, ¿ves? Este también yo lo conocí. Una gran lista de personas. Recuerdo un muchacho de mi edad que vino a este país y logró juntar su dinerito y comprar un medio de transporte, un vehículo. Y no sé cómo lo dejó en una bajada y se rompió el freno de mano. Y el vehículo se vino y él no hallaba, con una impotencia trataba de detenerlo y trató de detenerlo para que no se le reventara el vehículo en la pared y lo aplastó a él. Murió desangrado de sus intestinos. Y yo dije, qué barbaridad, pude haber sido yo. Hermano, el llegar a mis 65 años y más es un regalo de Dios. Es una gratitud que debo de manifestar al Señor. Y luego poder agradecer por mi cónyuge, por mi familia y por los hermanos en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros somos llamados a tener esa buena actitud, porque es muy fácil olvidarnos. A veces siempre olvidamos, la mayoría de nosotros, el bien que nos hayan hecho, pero el mal nunca lo olvidamos. Y a veces como que hablamos mucho de algo que le hayamos hecho a alguien y a veces como que causa resentimiento cuando vemos a aquella persona ingrata, desagradecida, repugnante con nosotros. Eso molesta. La hermana Caridad tiene un consejo para mí, me lo ha dicho bastantes veces y me dice, cambia de sujeto, ya no te amargues con él mismo, no lo vas a cambiar, él quiere ser así, ya hiciste bastante por él. Y a la verdad, hermano, que humanamente hablando quizás podemos hacer eso, pero Dios nunca cambia de sujeto. A cada uno de nosotros nos ha amado, nos ha perdonado, nos sigue perdonando, y por eso ese lindo canto, Dios ha sido bueno, Él ha sido pero tan fiel, aún siendo como somos,
la fidelidad de Dios permanece para siempre. Le damos un aplauso al Señor por su fidelidad, por su gratitud, por su misericordia, por su bondad, por todo. Hay dos personajes que hemos seleccionado para ponerlos como ejemplo. El primero de ellos es Saúl. Si usted va a la historia, cómo surgió Saúl en el primer reinado de Israel. Saúl creo que nunca pasó por su mente que cuando el pueblo estaba deseando tener un rey en Israel, creo que nunca pensó que él podía ser. Y la historia dice, hermano, que el muchacho, como hijo de su padre, fue a buscar unos animales que se le habían perdido. Usted puede leer toda la historia desde el capítulo 9 del primer libro de Samuel. Y luego el Señor le habla a Samuel, Samuel que era un gran ministro, un profeta, un sacerdote, un siervo número uno en las manos de Dios. Entonces va y hace todo lo que tiene que hacer, y luego Saúl recibe mandamientos cómo tiene que ser la vida de siervo y la vida de rey. Entonces, ya en el desarrollo, no sé si se le fue olvidando a Saúl, se le fue olvidando la gratitud, se le fue olvidando quién lo había puesto, quién era Dios para él. Y empezó a actuar con una prepotencia y con una actitud que desagradó completamente a Dios. En el capítulo 13 podemos ver cómo a Samuel se le indica lo que tiene que ir para decirle a Saúl. Y Samuel con todo temor va donde Saúl y le hace ver todas las cosas. Y cuando es confrontado y le dicen algo que Saúl nunca quiso, hubiera querido oír. Y le dice en el versículo 14 del capítulo 13: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Qué peligroso, qué triste es, hermano, para un personaje como este. ¿Y por qué no decir para nosotros hoy en día? El haber sido llamados por Dios, el haber sido elegidos como siervos, como miembros del cuerpo de Cristo, y caigamos en actitudes como las que cayó Saúl. Esto debemos de prestar atención, ver detenidamente cada versículo desde el capítulo 9 del primer libro de Samuel hasta donde termina con la muerte de Saúl. Hermano, cuando nosotros despreciamos la honra, la exaltación que Dios nos ha dado, porque de la manera que Dios amó a Saúl, nos ha amado a nosotros. De la manera en que Dios exaltó a Saúl, nos ha exaltado a nosotros. Usted puede buscar toda la porción de bendición para las cartas paulinas, como dicen, y las cartas pastorales. Como Dios, hermano, nos ha dado esa honra, esa gloria de decir: vosotros estáis en el mundo, pero no pertenecéis al mundo. ¿Por qué? Porque somos una familia especial. Somos una familia que Cristo compró en la cruz del Calvario, por lo cual
debemos de estar agradecidos. Muchos años que vivamos acá, pero con la eternidad no se puede comparar. Con la felicidad que se tiene que vivir en Cristo no se puede comparar. Porque mi paz os dejo, dijo el Señor, mi paz os doy, pero no la doy como el mundo. La paz del mundo puede ser con dinero, la paz del mundo puede ser con fama, la paz del mundo puede ser con la felicidad temporal, pero la paz de Dios es la que permanece. Con o sin, la paz de Dios tiene que estar en nosotros. Amados hermanos, cuando el Señor le dijo estas palabras, a Samuel le pesó, porque también a Dios le había pesado la indiferencia, la ingratitud, la soberbia de Saúl. Y Saúl comenzó a cometer gravísimos errores y gravísimos pecados delante de Dios en este capítulo 13, como también lo vemos en el capítulo 15. Le faltó la firmeza del carácter, le faltó el temer a Dios, la manera en que tenía que hacerlo, y se deja sobornar. Cuando Dios lo manda a una batalla, Dios le da la victoria y le dice: tienes que aniquilar a todos los enemigos, a Amalek. Y Saúl se deja sobornar por la conducta de los combatientes. Entonces, cuando viene Samuel a exhortarlo, le dice: es que temía al pueblo, y además lo que hemos traído es para sacrificar a Dios. Hermano, cuando no está el suficiente temor, la suficiente gratitud para nuestro Dios, le vamos a querer dar a Dios lo que nos sobra. Tengamos cuidado con eso. Mire, hay personas que dan su ofrenda, pero porque les han puesto condición que si no haces esto, no podés ser líder. Y el Señor dice en su palabra que cada uno dé conforme haya propuesto en su corazón. Y si no hay un corazón agradecido, si no hay un corazón que conozca, que entienda que hasta el respirar nos viene de Dios. Mire, cuando yo he visto esas personas arrastrando un tanquecito, oí de la condición de una persona que conozco que no podía viajar porque tenía miedo ir a su país y no encontrar el oxígeno adecuado con el cual él vivía en este país. Y hermano, mire, yo anduve allá por el año 95, 96, 97, 98, trabajando en el corte de grama. Y luego en la recogida de la hoja. Y yo recuerdo cuando terminaba en la noche, cuando respiraba profundo y sacaba la saliva por la boca, hermano, puro lodo. Entonces, ¿cómo Dios lo guarda a uno en esos trabajos? Y como pues en ese tiempo yo estaba en mis 38, 39 años, entonces uno tiene una fuerza de juventud que Dios le da pulmones a uno como que si fueran de animal, ¿verdad? Fuertes, y no le cala la enfermedad. Y yo digo, no es que no le haga estrago la enfermedad sino el cuidado que Dios tiene para con uno. Mire, una vez me pusieron a pintar en un basement, en un sótano, y dijeron que solo podía estar 2 horas por la cantidad de daño que tenía ese material. Y yo me acuerdo que se me fue la onda, ¿verdad? Me puse en onda. Y salí de ahí, de ese lugar, pero bien arriata, como las 4 horas después, con los ojos bien rojos.
me pude haber muerto, me dijo el especialista de ese material, te pudiste haber muerto. Pero Dios, en su infinita misericordia, hermano, es quien cuida de cada uno de nosotros. El que Saúl haya actuado de esa manera es como a manera de reproche de Dios para con Samuel, y le dice: ¿hasta cuándo? En el capítulo 16, versículo 1 del primer libro de Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos he provisto rey. Y Samuel, bastante preocupado, pregunta: ¿cómo iré? Si Saúl supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Dios tiene maneras. Él quiere y llama a todos para que lo honremos, para que le amemos, para que le sirvamos. Y por eso hay esa frase que dice: todos somos útiles. En Canaán lo hemos aplicado, mas no somos indispensables. Hay personas que a través del liderazgo se les ruega, se les suplica, se les anima, se les motiva, y eso es normal y bueno hacerlo. Quizás ese sentimiento, me pregunto yo, puedo estar equivocado, estaba en Samuel, triste por la actitud y por la renuncia, ¿verdad?, que Dios había dado, o la eliminación de Saúl, porque esa es la palabra más correcta. Entonces le dice lo que tiene que hacer y le dice: pone un punto y aparte en esta situación. Hermano, muy especial, muy elemental puedo ser yo, pero si no tomo una actitud de agradecimiento, de reconocimiento, de aquello que tengo que ver, como Dios me ha amado, como Dios me ha provisto, porque Dios me tiene vivo, a Dios le va a agradar que yo corresponda. Pero si no quiero corresponder, a Dios le va a dar tristeza. Pero tampoco me puede obligar, no me va a someter. Por eso es la enseñanza: de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. ¿Entendemos? Ahora, en el programa de David no estaba nada, ni en la mente, ni en el corazón, que siendo quizás en su temprana juventud, algunos dicen que era un niño, otros que era un jovencito, no estaba el que él fuera llamado por Dios, el que él fuera ungido por el profeta Samuel. ¿Para qué? Para que fuese el segundo rey de Israel. Y mire qué bonito lo que se testifica en el capítulo 13 de Hechos, versículo 13. Versículo 22, perdón. Hechos 13, 22. Dice la escritura: y quitado Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Qué bonito esto. Ahora, ¿fue perfecto David? Es la gran pregunta. No. David cometió errores en lo humano, pero en lo profundo de David había un corazón sensible, un corazón que reconocía
y trataba de mantenerse con aquel cuidado. Mire, a nadie se le exige perfección o se le obliga o se le impone. Hijos míos, si hoy oyeres mi voz, no endurezcas tu corazón. El problema del ser humano, conociendo la palabra, conociendo el camino, conociendo la verdad, conociendo la forma en que tenemos que venir a Dios, eso es lo único que tenemos que hacer, obedecer conforme la Biblia manda. Dijo Tabito, ¿verdad? ¿Quién no se equivoca? ¿Quién no falla? Todos. No hay justo, ni tan solo uno, dijo el Señor. Y eso está comprobado. Ahora, amados hermanos en Cristo Jesús, aprendamos de la actitud de David. David, con un hombre, hermano, que siempre supo esperar el momento de Dios. Saúl lo andaba persiguiendo, pero David siempre con una mansedumbre, con un cuidado. Aunque le decían, ahora está en tus manos, ahora lo puedes matar, ahora lo puedes decapitar. Y teniéndolo en sus manos, le pudo haber volado la cabeza. Pero qué gentileza, le corta un pedazo de su vestido para gritarle después, mi señor, ¿por qué quieres matar a este pequeño? ¿Quién soy yo? Mira, ahora, oiga bien la palabra que le dice, ahora Dios te ha puesto en mis manos. Mira, aquí tengo la prueba. Y mire, como que momentáneamente Saúl reconoce y dice, mejor eres tú que yo. Porque usted cree que si Saúl lo hubiera tenido a David ahí, le vuela la cabeza y le guisa el cuerpo y hace, y para él hubiera sido un gran trofeo, hermano. Quiero que me preste atención a esta manera de ser de estos dos personajes. David, hermano, temía a Dios y Dios mismo está dando testimonio de él en este capítulo 13 de Hechos, versículo 22. Pero qué triste el testimonio de Saúl, que no solamente se destruyó a sí mismo, destruyó a su familia y destruyó su reino. Tenemos mucho que hacer nosotros todavía. Nos hemos equivocado, nos ha faltado, ¿qué le puedo decir? La fortaleza. ¿Por qué? Porque quizás no hemos buscado al Señor como tenemos que hacerlo. Yo siempre pienso en que cada día de vida que Dios me da, siempre pienso, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Porque el tiempo viene y se va. La oportunidad no llega como le llegó a Saúl y se le fue de las manos. La Biblia dice que él procuraba como convencer a Samuel. No era Samuel. No era Samuel el dueño del reino, era Dios, y Dios lo había puesto en las manos de Saúl, no en Samuel. Entonces, hermano, aprendamos de David. Qué diferencia abismal de la conducta de Saúl y de la conducta de David. No es que David no haya, le repito, David cometió adulterio, le falló a Dios y le vinieron consecuencias terribles, pero aún siendo rey se humilló, buscó el perdón, buscó la misericordia y termina trasladando el reino a su hijo Salomón conforme la ordenanza de Dios. ¿Qué hizo Saúl? Murió. Murieron sus hijos. Fracasó su casa. Fracasó su reino. Pero el reino de David quedó estable. Hermanos amados, nosotros tenemos una responsabilidad. Por favor, pensemos bien en esto. Por favor, pensemos bien en esto. Tenemos que dejar un legado que agrade a Dios.
Quizás a última hora, ya viejo, de no sé cuántos años, Dios le va a dar de vida a cada uno y ya quizás, quién sabe cómo. Pero poder hacer lo que podemos hacer hoy para ir a un descanso, como dijo David, joven fui, he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia para que mendigue pan. Mucha gente se empeña tanto en las cosas materiales, pero se dedica tanto, pero tanto a las cosas materiales, que nunca piensa que sus días, la vela, ya no tiene mecha, ya se está acabando. El Señor, en la porción que escogimos de Primera Tesalonicenses, dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En este tiempo de acción de gracias, todo el mundo piensa que es un día al año, pero nosotros no tenemos que ser así. Y dice el versículo 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro fin, estar esperando al Señor, no de brazos cruzados, no con una actitud indiferente, sino con una responsabilidad de agradecimiento. Te agradezco, Señor. Te agradezco, Señor. Te agradezco por esto. Te agradezco por esto otro. Te agradezco por esto aquí. Te agradezco, hermano, miles y miles de cosas por qué agradecer al Señor. Que no sea solamente en esta semana, porque ya se oye mucho en nuestra comunidad latina el Día del Pavo. Ya le cambiamos hasta nombre. Y ya no es acción de gracias, sino el Día del Pavo, dicen la mayoría. No, si pavo le podemos dar. No, mire, hay gente que solo en la Navidad come pavo, pero mire, ahí venden pedazos de pavo ya semi preparados. Y no hagamos religión de cada día. Hagamos, hermano, un vivir diario con nuestro Señor. Un vivir agradecido, un vivir con alabanza y adoración a aquel que nos da la vida y nos da toda clase de bendiciones conforme sus riquezas en gloria. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.